Nos acompaña en esta tarde Iñaki Martínez. Iñaki Martínez, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Un auténtico placer disfrutar de su compañía y disfrutar del recorrido por la ciudad de la mentira. Vamos a hacer un poquito, nos vas a hacer tú el tour, Iñaki, por una historia, una novela que, por cierto, Iñaki, queremos darte la enhorabuena porque estuvo ahí casi a las puertas, pero yo creo que eso ya es un premio, por supuesto es un premio, es ser finalista del premio Nadal 2015, teniendo en cuenta todas las novelas que se presentan a uno de los premios, junto al premio Planeta más importantes del Estado español, y esta novela fue finalista, Iñaki. Así es, muchísimas gracias, sí. La ciudad de la mentira, que con ese título, bueno, la gente dirá, puede estar situada en cualquier lugar. Hoy en día esto de la verdad parece que nos cuesta muy caro o no lo encontramos en todos los lugares, pero en este caso, Iñaki, esta novela, esta historia, la quiere situar en Tánger, pero no es una novela al uso, no es así, recorres, y tú has estado en muchas ocasiones en Tánger, pero es una novela de personas que acuden a Tánger, de extranjeros, de cómo se ve Tánger desde otra perspectiva, quizá, ¿no? Sí, así es. Tienes toda la razón. Es un relato, es una novela de extranjeros en Tánger. Es una novela que se desarrolla entre 1939 y 1942 y los protagonistas son extranjeros, norteamericanos, vascos también, y gente de otras nacionalidades que confluyen en Tánger por diferentes razones en esa época, la época del esplendor y del glamour de Tánger, que fue una ciudad especialmente interesante en aquellos años de los 40, sí. Y interesante también es cómo surge la idea, ¿no? Surge todo esto de una curiosidad, de una quizá anécdota, Iñaki, que es además todo en torno a la película Casablanca. Y cómo un vasco aparece en la película Casablanca, ¿no? Sí. Casablanca fue una película, además de muy importante, fue el pretexto para comenzar a escribir la novela. Yo en 1994 ya había visto la película muchas veces y había visitado Tánger muchas veces, ¿verdad? Pero fue en 1994 cuando tuve la oportunidad de conocer al comandante Kepa Ordoqui, que había dirigido el batallón vasco o batallón Guernica en la Segunda Guerra Mundial. En este batallón Guernica participó mi padre en la Segunda Guerra Mundial, luchó en el suroeste francés contra los nazis, y le visité al comandante Ordoqui, que estaba muy enfermo y efectivamente murió poco después. Le visité con el fin, mi padre había fallecido ya, le visité con el fin de conocer si recordaba a mi padre, y le llevé fotografías de mi padre de joven. Así fue, me dijo, sí, le recordaba, un chico de la margen izquierda, de la zona minera, mi padre ya de Ortuella. Y en esa misma entrevista le pregunté a qué dedicaba el tiempo y dijo, bueno, yo contesto cartas, leo muchos libros y veo películas. Y nos dijo, esta misma tarde voy a ver una vez más Casablanca. Y añadió, ¿cómo me ha llamado siempre la atención que en la película Casablanca, además de los grandes protagonistas de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, exista otro personaje, el interpretado por Peter Lorre, el contrabandista de salvoconductos, que recibe el nombre de Ugarte, que es un apellido tan inequívocamente vasco, ¿verdad?, y de difícil pronunciación en inglés. A eso se le añade que a mí me fascinaba la historia de Tánger, me fascinaba la historia también de Tánger, sobre todo en la época de los años 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial y de la finalización de la Guerra Civil en España. Y en mi cabeza anidaba la idea de atreverme con una novela. Hasta entonces yo había escrito relatos cortos y poco más. Y empecé a escribir la novela y a fabular la historia, y luego, como homenaje de alguna manera a ese personaje Ugarte, pues le puse el nombre de Martín Ugarte a uno de los tres grandes personajes junto a Joan Allison,
con quien protagoniza una historia de amor, y a Stanley Mortimer, que es otro de los tres grandes personajes. Ojo, porque Joan Allison también tiene mucho que ver con Casablanca, porque es co-guionista de la película. Sí, así es, y también fue un pretexto para introducir a Joan Allison en la novela, pero estos son simplemente pretextos. Después, lo que en realidad el lector va a encontrar en la novela es una trama, es ficción, es invención, y unos guiños a la película Casablanca, que ha sido para mí siempre uno de los grandes hitos de la filmografía. Sí. Precisamente con este título, bueno, vemos ahí la portada, La ciudad de la mentira. Iñaki, hay mucha mentira, hay engaños, se habla de espías, de qué se respiraba en esa ciudad, que era un punto importante, ¿no? En ese tablero, en esos juegos de dominios y demás, era como el Juego de Tronos, ¿no? Pero un poquito más avanzado en el tiempo, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y Tánger era una ciudad clave, ¿no? Tienes toda la razón, una ciudad clave. Precisamente quien controlaba Tánger, de alguna manera controlaba el estrecho de Gibraltar y en consecuencia el paso del Océano Atlántico al mar Mediterráneo. Claro, eso siempre es importante y mucho más en plena Segunda Guerra Mundial. Y Tánger se convirtió en una de las grandes ciudades donde confluyeron los servicios de inteligencia de todos los países importantes. Mandaron allí sus espías, y la novela tiene la gran trama de la novela es una buena historia, creo yo, de espionaje entre agentes de diferentes países, entrelazado con una gran historia de amor, ¿verdad?, entre Joan Allison y Martín Ugarte. Bueno, una historia que se desarrolla en esta ciudad, que mucha gente va a descubrir, Iñaki, gracias a ti, porque tú, como hemos comentado, has estado en numerosas ocasiones en Tánger y sabes y recorres y nos describes cada rincón de la ciudad, ¿no? Eso es importante para situarnos también en ella. Sí, ¿no? Sí, y merece la pena volver a Tánger. Merece la pena visitar Tánger. Ya no es la ciudad de los años 40, pero sigue conservando el Zoco Chico, la Medina, los cafés del Boulevard Pasteur, el Alcazaba, el Café Jaffa, Monteviejo, es decir, el Tánger antiguo permanece con toda su leyenda y su memoria, y se convirtió en una ciudad muy literaria. Multitud de escritores vivieron en Tánger, pues Truman Capote, Jan Genet, Alberto Moravia, Tennessee Williams, William Burroughs, Paul Bowles, que vivió y murió allí. En fin, se convirtió en el refugio de muchísimos. Matisse vivió en Tánger, Luis Buñuel, se convirtió en el refugio y en la ciudad de muchísimos artistas y escritores de todos los lugares del mundo, que encontraron una ciudad muy liberal, una ciudad muy abierta hacia el extranjero, y una ciudad, y es algo que a mí me ha interesado muchísimo a la hora de escribir la novela, muy tolerante. En Tánger, en aquella época, convivían en perfecta armonía pues las tres grandes religiones monoteístas: los hebreos, los musulmanes y por supuesto los católicos. Tenían las tres grandes religiones una gran presencia y convivían en una perfecta armonía. Yo tuve la oportunidad de adentrarme en la documentación de Tánger gracias a unos cuantos amigos, y encontré muchísimos testimonios de cómo en numerosos eventos los rabís hebreos, los ulemas musulmanes y los sacerdotes católicos compartían pastelillos alrededor de una mesa. Y eso hace 75 años. Y también nos lleva a la reflexión de cómo tantos años después esa convivencia entre las religiones y las culturas ya no existe, y eso nos tiene que hacer que pensar. Nada que ver como es ahora. O sea, en lugar de avanzar, vamos para atrás, ¿no? Así es. Había más convivencia hace más de 70 años que ahora. Así, ¿no? tú lo has dicho, había más convivencia, y una convivencia estructurada, muy bien estructurada, y unas relaciones de respeto, ¿verdad?, y hacia la identidad de cada comunidad y de cada religión. Y sin embargo hoy, pues bueno, estamos como estamos. Es decir, en algunas cosas avanzamos,
y en otras cosas retrocedemos. A pesar de los pesares y de todas las épocas complicadas que nos toca vivir, Iñaki, siempre hay ese lugar para el amor, esa historia de amor que también, como has comentado, está presente en La ciudad de la mentira. No vamos a desvelar nada porque la gente tiene que disfrutar de la novela, pero el amor, eso sí que es, yo creo que inalterable, y siempre está y siempre nos acompaña afortunadamente en épocas de guerra, de posguerra y demás. El amor siempre vamos a decir que triunfa, ¿no? Así es. O existe. O existe, digámoslo más bien que existe. Sí, porque hay historias de amor, amor no correspondido, amor que separados por guerras y demás no ha podido desarrollarse, pero están ahí, ¿no? Y merecen ser contadas. Y es lo que da lo mejor de las personas. Los hombres y las mujeres, cuando se encuentran ante un estado de enamoramiento, yo creo que dan lo mejor de sí mismo. Y en esta novela, pues creo que los personajes, Joan Allison sobre todo, el personaje femenino, es una mujer joven, extraordinariamente atractiva, periodista norteamericana, adelantada a su tiempo. Llega a Tánger y vive una gran historia de amor con otro personaje, un joven vasco. Y es el trasfondo de la novela es una historia de amor, y detrás y al lado del trasfondo, digamos, pues están las intrigas, el misterio y las conspiraciones, el espionaje de los servicios de inteligencia, sí. Una historia de supervivencia, entonces, podríamos decir, ¿no?, del ser humano. Sí, una historia de supervivencia y una historia en la que el ser humano, cuando se enfrenta a situaciones límites, en muchas ocasiones se transforma y da lo mejor de sí mismo. Entonces, con La ciudad de la mentira, Iñaki, descubriremos lo mejor y lo peor, es lo que tiene el ser humano, que somos capaces de grandes cosas, de maravillosas cosas, y también de lo peor, de esas intrigas, de esas mentiras, de esas conspiraciones. Lo descubriremos en esta novela. Antes de nada, recordar, Iñaki, que volverás a estar con nosotros, con tu público, aquí de la zona norte de Euskadi, porque tienes presentación de la novela el próximo 9 de junio, a partir de las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca Bidebarrieta en Bilbao. 9 de junio, 7:30, Biblioteca Bidebarrieta en el Casco Viejo, en el centro de Bilbao, presentación de La ciudad de la mentira. Iñaki, ese encuentro con todos los lectores y lectoras, que imagino que también te dan un poquito, ¿no?, esa cercanía y eso, a ver qué les aprecia la novela, te dan ese, bueno, pues esos comentarios que, bueno, pues que también me imagino para un escritor viene bien saber un poquito indispensable el contacto directo con los lectores anónimos, porque uno siempre tiene lectores que son conocidos o amigos, pero es mucho más interesante los lectores anónimos, porque normalmente los amigos mienten mucho y le dicen a uno qué bien está tu novela, aunque no sea verdad, ¿verdad? Mientras que el lector anónimo es mucho más objetivo y es capaz de decirte, pues me ha gustado solo a medias. O a ver cuando hay una segunda parte, que suelen pedir mucho esto de por qué no desarrollar más allá. Eso todavía, el siguiente asalto, siguiente libro, Iñaki, ¿lo tienes ya pensado? Sí. Y está escrita. La siguiente novela está escrita, aunque solo en borrador. Ahora empiezo a corregirla, que es una tarea dificilísima y larguísima y mucho más pesada, porque la labor de un creador y de un autor es mucho más interesante cuando los personajes están emergiendo y están empezando a cobrar vida, ¿verdad? Mientras que después ir corrigiendo los adjetivos y la forma y la estructura y el estilo es muy pesado, pero es algo necesario, y estoy trabajando en otra novela que se sitúa en La Habana unos años después, en 1953. También con intrigas, con espías... También. Es una novela también de mucho espionaje, de mucho servicio de inteligencia, de mucha intriga y de mucho misterio, y también de historias de amor. Te voy a confesar una cosa, Iñaki, ahora ya que hemos acercado posiciones, has conseguido no solamente que de manera particular disfrute con La ciudad de la mentira, pero no te puedo mentir, no te voy a mentir, no he visto... entré a la película Casablanca, pero has conseguido que lo tenga como puesto en próximas, además de manera inmediata, ver la película.
O sea, has conseguido el que pueda disfrutar de... Porque lo he visto, pues como todo el mundo, yo creo que algunas, ¿no? ¿Ves, Cachito? Sí. No. Voy a, y prometo ver Casablanca. Así que para que veas que también además de la novela haces que nos acerquemos también al gran cine, una gran película como es Casablanca, pero yo sé que creo que al final, que esto lo han repetido en innumerables ocasiones, dicen, siempre nos quedará París. Siempre nos quedará París, que es la gran frase final de la película Casablanca, pero que es una frase de esperanza, de que siempre, en la peor de las situaciones, siempre nos queda un buen recuerdo, sea París, sea un lugar, sea un encuentro entre dos personas, siempre nos queda algo para recuperar el optimismo. Pues sí. siempre nos quedará Objetivo Vizcaya, este programa, ¿te Siempre parece? quedará Objetivo Vizcaya. Claro. ¿Prometes sí. volver? Prometo volver. ¿Esto es claro un hasta sí. pronto? Un hasta pronto, hasta muy pronto, sí. Iñaki, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bye, Milla Esquer. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, muy rapidito volvemos a la carga con esta tarde miércoles, tenemos muchas cosas que contarles y muchas ganas de compartir esta tarde con todos ustedes, no se muevan.